Trastorno de la personalidad. Se refiere a patrones de pensamiento, comportamiento y funcionamiento interpersonal persistentes que desvían significativamente de las expectativas culturales y causan malestar o dificultades en múltiples áreas de la vida. Trastorno de estrés agudo, similar al trastorno de estrés postraumático, TEPT, pero de duración más corta. Ocurre después de un evento estresante o traumático y se caracteriza por síntomas como ansiedad, intrusión de recuerdos traumáticos, evitación de recordatorios del evento y reactividad aumentada. Trastorno de ansiedad social. También conocido como fobia social, este trastorno se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de desempeño en las que la persona puede ser juzgada o evaluada negativamente por los demás. Puede provocar una evitación significativa de actividades sociales y afectar el funcionamiento diario. Trastorno de la conducta alimentaria. Incluye trastornos como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Estos trastornos se caracterizan por una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, así como por patrones anormales de alimentación y comportamientos relacionados con la comida. Trastorno de ansiedad. Caracterizado por sentimientos intensos de preocupación y miedo que pueden interferir con la vida diaria. Incluye trastornos como trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas, trastorno de pánico y trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Depresión. Un trastorno del estado de ánimo que provoca sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en actividades cotidianas. Puede afectar el pensamiento, el comportamiento y la salud física. Trastorno bipolar. Se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde episodios de manía o hipomanía, elevación del estado de ánimo, hasta episodios de depresión. Esquizofrenia. Un trastorno grave que afecta la percepción, el pensamiento y las emociones de una persona. Puede incluir síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y comportamiento catatónico. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Se caracteriza por dificultades persistentes en la atención, la impulsividad y la hiperactividad que pueden afectar el funcionamiento académico, laboral y social. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Ocurre después de haber experimentado o presenciado un evento traumático y se manifiesta a través de síntomas como recuerdos intrusivos, evitación de recordatorios del trauma, cambios en el estado de ánimo y reactividad aumentada. Trastorno de la conducta sexual. Se caracteriza por patrones de comportamiento sexual que causan angustia significativa o dificultan el funcionamiento en la vida diaria. Puede incluir parafilias, trastornos del deseo sexual, trastornos del control de los impulsos sexuales y trastornos sexuales debido a una enfermedad médica. Trastorno del espectro autista, TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento social y los patrones de interacción. Las personas con TEA pueden tener dificultades para comunicarse verbalmente, mostrar comportamientos repetitivos o restringidos, y experimentar sensibilidades sensoriales atípicas. Trastorno de la personalidad límite. Se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, relaciones interpersonales inestables y una autoimagen fragmentada o distorsionada. Las personas con este trastorno pueden tener miedo al abandono, comportamientos impulsivos, cambios rápidos de humor y dificultades para regular sus emociones. Trastorno del sueño. Incluye una variedad de trastornos que afectan la calidad, la cantidad y el patrón del sueño de una persona. Ejemplos incluyen insomnio, apnea del sueño, narcolepsia y trastorno del comportamiento del sueño REM. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Se caracteriza por un patrón de pensamiento y comportamiento excéntrico, así como por dificultades en las relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno pueden tener creencias extrañas o supersticiosas, experiencias perceptivas inusuales y dificultades para expresar emociones. Trastorno de la conducta alimentaria evitativo, restrictivo. Se caracteriza por una restricción significativa en la ingesta de alimentos que conduce a una baja ingesta calórica y a la pérdida de peso, pero sin los comportamientos de atracón o purga asociados con la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Las personas con este trastorno pueden experimentar aversión a ciertos alimentos debido a su textura, color, olor o sabor, lo que limita su capacidad para mantener una dieta adecuada. Trastorno de la conducta explosiva intermitente. Se caracteriza por episodios recurrentes de pérdida de control impulsiva y agresiva que resultan en comportamientos destructivos o violentos.
Estos episodios están desproporcionadamente fuera de proporción con la situación provocadora y pueden ir acompañados de una sensación de alivio o gratificación después del estallido. Trastorno de la personalidad paranoide. Se caracteriza por un patrón de desconfianza y sospecha hacia los demás, interpretando las intenciones de los demás como maliciosas o amenazantes sin una base adecuada. Las personas con este trastorno pueden ser hipersensibles a las críticas, tener dificultades para confiar en los demás y tener un sentido exagerado de su propio valor e importancia. Trastorno de la conducta alimentaria nocturna. Se caracteriza por episodios recurrentes de ingestión de alimentos durante la noche, generalmente después de despertarse del sueño. Las personas con este trastorno pueden experimentar atracones nocturnos sin tener plena conciencia o recuerdo de estos episodios al despertar por la mañana. Trastorno de la conducta. Se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento antisocial y violación de los derechos de los demás. Puede incluir comportamientos como el vandalismo, la crueldad hacia los animales, el robo y la violencia física o verbal. Trastorno de identidad disociativo. Anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, este trastorno se caracteriza por la presencia de dos o más identidades distintas o estados de personalidad dentro de una misma persona. Cada identidad puede tener su propio conjunto de recuerdos, comportamientos y percepciones, y la transición entre estas identidades puede ser repentina e involuntaria. Trastorno de estrés postraumático complejo. Similar al TPT, pero más complejo y duradero. Ocurre después de experiencias traumáticas prolongadas o repetidas, como abuso infantil, violencia doméstica o tortura. Se caracteriza por una variedad de síntomas, incluidos flashbacks, evitación de recordatorios del trauma, dificultades en las relaciones y problemas de regulación emocional. Trastorno de conducta alimentaria no especificado. También conocido como EDNOS por sus siglas en inglés, este trastorno abarca patrones de alimentación y preocupaciones por el peso y la imagen corporal que no cumplen con los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastorno por atracón. Puede incluir comportamientos alimentarios restrictivos, episodios de atracones y preocupaciones por el peso y la forma corporal. Trastorno de la personalidad narcisista. Se caracteriza por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración excesiva y falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno pueden tener una visión exagerada de su propia importancia, buscar constantemente la admiración y mostrar comportamientos manipuladores o explotadores hacia los demás. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, no cuesta nada, y así puedes estar atento a los próximos videos que subamos. También recuerda dejar tu me gusta si te ha gustado el video y un comentario diciéndonos qué te gustaría ver en otro video.